Amigos de América, bienvenidos a un nuevo episodio de Broom Podcast. Sus servidores decidieron volver a agarrar la pala y estamos de regreso para hablar del Curva Cura de Brasil y un poquito de lo que pasó la semana pasada, que estos servidores se tomaron unas vacaciones de otoño. Martín. Primaverales para mí. Primavera en Sí. el sur, otoño en el norte, sí, sí. Nos está agarrando las diferencias de estaciones. Así es. Y bueno, vamos a empezar hablando, les debemos una discusión, Martín, sobre el piloto preferido de mi co-host en el podcast de Max Verstappen 33. Ah. Em, Va a ser, a ver, va a ser un día raro me hoy porque dijeron, hay que pegarle ahora, hay que bordearlo, pero se lo juro que dentro de un rato voy a hablar bien de Verstappen, se los prometo, así que déjenme ser agresivo por un ratito. voy a comentar un rumor que leí por ahí en redes. ¿Es cierto que ahora tienes que tener título de abogado para poder correr en las carreras de ahora Y más o con menos, las sí. leyes nuevas de la FIA? Y que si tienes el título de abogado que tiene Max, ¿te va bien en la vida o cómo está el Es que asunto? sí, es que tenés que saber interpretar la letra chica, leer, viste, cada detalle, cada rinconcito de los reglamentos para capitalizar absolutamente todo. Porque si tratás de correr como un gentleman racer, ¿no? Como por ahí uno estaba acostumbrado en antaño, ¿no? O sea, toda la historia de la Fórmula 1 hasta los 80, 90, por ahí era más gentleman racing que otra cosa, ¿no? En los 80 como que empezó a cambiar esa vara. Pero ahora llegamos a este extremo, Manu, donde el uso y abuso del La primera curva es reglamento opcional, la es primera que curva es no. opcional, ¿no? Eso es lo que vi ahorita en el nuevo reglamento. Yo no puedo Las primeras entender dos curvas son opcionales. por qué se le trata tan distinto a la curva uno de la vuelta uno con respecto al resto de la carrera. Eso todavía no lo entiendo, no me entra en la cabeza. Y en este caso particular, lo que pasó con la curva uno es que el piloto obviamente decidió no hacer la curva y el piloto sabía cuántos puestos tenía que regresar después de haberse saltado en línea recta las primeras tres curvas del circuito y no tuvo ninguna penalización posterior porque estamos en curva uno, vuelta uno. Qué conveniente, porque otros pilotos no tuvieron la misma suerte incurriendo en maniobras similares posteriormente en la carrera. Pero parece que Max sabe exactamente cuántas posiciones tiene que devolver siempre y la FIA siempre está de acuerdo con Max. Solo con Max, ¿eh? Mira, voy a jugar Devil's Advocate porque siempre estuvo, o sea, en la semana pasada y a lo largo de la semana hubo muchos defensores de Max Verstappen y voy a tratar de dar los justificativos que ellos dan de que es. En el momento donde está la maniobra inicial de la curva 1, durante la frenada, está Norris con las dos Ferraris y por la izquierda de todo eran cuatro autos básicamente casi a la par o completamente a la par. Por la izquierda está Max Verstappen. Cuando frenan, están las dos Ferraris, están Verstappen y cuando Verstappen se va ancho, solamente le devuelve la posición a... ¿Quién era? A Leclerc y... No, a Norris y a Hamilton creo que era. No, Norris y Leclerc. A Norris y Leclerc, ahí está, ahí quedan atrás Hamilton y Russell. Porque Em, Leclerc también saltó una curva y él le claro. devolvió una posición a Norris, luego quedó Norris primero, Leclerc segundo y Verstappen tercero. Claro, entonces el justificativo era ese. Básicamente Verstappen venía P3, P4 en el momento inicial de la frenada, se va ancho y cuando vuelve, vuelve más o menos en ese rango de posiciones, ¿no? Entonces es como que no ganó nada, pero tampoco perdió nada. Es como que volvió al lugar donde estaba. ¿Qué es lo que El pasa? punto es que ¿quién me garantiza a mí que en ese quilombo no iba a perder cinco posiciones? Ese es el tema. Entonces, para los Ujú. que decían este tipo de cosas, yo le digo, en una frenada normal, ponele, si había un muro de frente, Max no frenaba al mismo tiempo que las dos Ferraris. Porque son cuatro autos anchos. Estás por la izquierda, estás en la parte sucia de la pista, porque él tuvo que ir un poquito por la parte sucia antes. Entonces el neumático está frío, está sucio. Encima tenés que frenar en el piano. Porque los neumáticos izquierdos de Max están en el piano y la frenada en el piano no es la misma que en el asfalto, ¿no? Que en la parte asfáltica del circuito. Entonces, cualquier piloto que de verdad quiere hacer la curva, frena 20-30 metros antes, porque sabe que no va a tener el agarre, sabe que tiene dos autos a la izquierda, de que los neumáticos están fríos, que es curva 1, que tiene 100 kilos extra de combustible, entonces hubiera frenado mucho antes. Pero Max no hace esto, porque él sabía que no iba a intentar hacer la curva 1 porque el reglamento se lo permite, y es acá donde viene nuestra molestia, Manu, entonces es frustrante. Sí, es frustrante porque, a ver, en esta situación, la curva uno es opcional si sabes cuántas posiciones devolver, es decir, si eres Max Verstappen. Entonces es bastante frustrante ver ese tipo de carreras porque yo prefiero ver un desastre en la primera curva, pero que los pilotos de verdad intenten hacer la curva, porque es que te ahorras todo el desastre de tener que luchar rueda a rueda con los carros que tienes alrededor si sabes cuántos puestos volver al final de la primera curva. Esa es la parte que no está tan cool.
Pero para no empezar con ese mood este episodio, Martín, ¿por qué no hablamos de lo bonito de esa carrera antes de pasar a Brasil, que fue esa actuación espectacular de nuestro niño oso de Oliverman? Está bien, está bien. Vamos a hablar de Oliver Berman porque tuvo la mejor carrera de su corta carrera de Fórmula Uno. Y creo que como fan de Ferrari a vos más que nada te debe ilusionar para lo que se puede llegar a venir de acá en 2027 en adelante, ¿no? Porque es el reemplazo de Hamilton, es por ahí me parece. Claro, claro, es por ahí. Pero es que además de todo lo que pasó, que además hizo una carrera espectacular, donde se peleó Rorra con Max Verstappen y al final estaba hasta emocionado. Y yo siempre quise correr con Max o contra Max en la pista y lo logró en esta carrera. Es que además le preguntaron, oye, ¿y te favoreció ese virtual safety car del final donde tenías a Piastri que te iba a atacar? Y dices, no, la verdad, como que me decepcionó mucho porque yo estaba listo. Yo tenía mi batería cargada al 100% y Piastri en pista no me iba a pasar. Con ese par de cojones, Oliverman respondió a esa pregunta al final de la carrera. Así que fue una excelente carrera para Oli en este fin de semana en México, el fin de semana pasado. Sí, a mí lo que me sorprende es de cómo sacó ritmo el domingo, porque, a ver, la quali fue buena, ¿no? Llegaron a, creo que estaba en posición de Q3, no me acuerdo qué posición era final, 7, 8, por ahí, Sí, en la grilla. Pero sí, capitalizó bien, ¿no? Los errores de la largada, enseguida se puso en una posición competitiva y supo administrar excelentemente la carrera. Siento de que el domingo tuvo más pace o que el auto estaba seteado más para el domingo que para el sábado. Claramente la base del auto de por sí era buena, el motor rindió bien, la carga aerodinámica rindió bien, que es algo que Haas suele tener. Lo hemos visto en carreras como por ejemplo en Brasil, perdón, en Inglaterra creo que era, ¿no? De que también había tenido una buena carrera. Pero sí, la verdad es de que el Haas rindió y él le sacó el máximo juego posible, más que Ocon. Así que sí, excelente carrera, más de lo que cualquiera se hubiera esperado, creo que ni él se esperaba tener ese rendimiento. totalmente. Pero bueno, todo eso de México, Martín, sirve como un preámbulo a lo que tenemos este fin de semana, que puede ser bastante definitorio para el campeonato de pilotos que se sigue peleando con un nuevo líder que ahora es Lando Norris, quien tuvo una carrera aplastante en México. Si este fuese el Lando que tuviésemos la primera, no sé, 8 carreras del año, estaríamos en una conversación totalmente distinta en este punto. Pero vamos a una pista que le favorece mucho a uno de sus rivales en el campeonato. Vamos a Sí. una pista que le favorece mucho al piloto de Martina, a Max Verstappen. Vamos al curva entonces. Vamos al Sí. curva a curva entonces. Pista muy recordada para los fans de Verstappen y ya vamos a ver exactamente qué pasó acá, ¿no? Que es una pista en la cual básicamente es sinónimo de Max Verstappen, además de Lewis Hamilton también hay que decirlo. Vamos al curva entonces. De eso no me quiero acordar. No, le agarré el trago. Recuerdos de Vietnam 2008. Amigos de América, bienvenidos al Gran Premio de Sao Paulo en Brasil, que se corre en el circuito de Interlagos, circuito de 4.309 metros, que está en el calendario de la Fórmula 1 desde el año 1973. Se recorre 71 veces, porque es un circuito bastante corto, cuya vuelta oscila entre minuto 9, minuto 10, minuto 11 en carrera, y es uno de los circuitos que da más espectáculo en todo el calendario. En cada década de la Fórmula 1 hemos tenido carreras inolvidables aquí. De hecho, el año pasado tuvimos una carrera muy inolvidable en este circuito y vamos a estar viendo cómo se recorre el circuito en este curva a curva. Sí, la verdad es que la cantidad de carreras históricas. A ver, si queremos hacer un episodio exclusivo de cosas históricas que han pasado en este circuito, tenemos para hacer una hora, pero tranquilamente. Desde choque de Verstappen a choque del otro Verstappen, tenemos abusos de límites de pista, Alonso. tenemos lluvia, tenemos jabón en la curva 1, 2 y 3. Hay de todo para así que Manu, tenemos para elegir, básicamente. Sí, sí, hay para elegir. Aquí fue. Bueno, a Senna le costó mucho ganar en este circuito, pero cuando finalmente lo hizo de una forma épica, absolutamente memorable, inolvidable. Y pues sí, no, es uno de los mejores circuitos del calendario de Fórmula 1. Sí, esa imagen no histórica de escena todo acalambrado en el auto, básicamente pidiendo auxilio para que lo saquen porque no se podía salir del auto, mostrando, ¿no? El nivel físico de esos autos, especialmente con el auto roto que tenía, ¿no? Tenía que ir luchando con la caja y con los pedales y todo eso. Así que sí, la verdad es que Y para para los que increíble. no saben, Dale vos. en ese año 1991, la caja del auto de Senna se trabó y para poder andar tenía que mantener con la fuerza de su brazo la velocidad en la caja. No podía soltarlo y además estaba tratando la caja de rebotarle la velocidad, lo cual terminó por
dejarlo completamente exhausto, sin nada de fuerza en sus brazos. Y cuando terminó la carrera estaba muerto. De hecho, casi no pudo levantar el trofeo. Lo medio levantó y casi, casi se desmaya Ayrton, pero hizo todo por esa victoria. Había construido una ventaja aplastante y logró mantenerla a pesar de solo tener una sola velocidad. Claro, ¿no? Además no era solamente el esfuerzo que venía haciendo con la palanca de cambio, sino de que también tenía que ir jugando con los pedales constantemente, porque como el cambio que los no tenía, no podía bajar tipo a cuarta, tercera, segunda, sino que venía con el cambio ahí clavado. Entonces todo el tiempo tenía que ir haciendo fuerza extra con los pedales. Literalmente llevó su cuerpo al absoluto límite para conseguir esa gran victoria, esa gran carrera, ¿no? Que los que lo vivieron seguramente nunca se lo van a olvidar. Y nada, ¿no? Quedó para los libros de la historia como una de las mejores victorias en Brasil, obviamente, de la mano de Ayrton Senna. Y aunque nos pese, otra victoria que va a estar siempre para los libros de historia fue la del año pasado de Max Verstappen Martín, porque fue una de las victorias más memorables en lluvia que se corrieron aquí en este circuito. Sí, la verdad es que es una de esas carreras donde tenés que... O sea, siempre lo digo, Max es el mejor piloto de esta generación y carreras como la del año pasado demuestran el porqué. El talento como piloto que tiene, la capacidad como piloto que tiene, tipo, no está en cuestión, no está en dudas. O sea, es por lejos el mejor piloto. Un auto que no estaba para estar primero sacó una ventaja absurda al resto de la parrilla, controló el auto de una manera de que no es normal, ¿no? No es normal lo que hizo el año pasado, venir desde atrás y terminar ahí primero en... O sea, yo me acuerdo cuando estaba viendo esa carrera, creo que en la vuelta 6 o 7, como venía, yo dije, este hijo de puta va a ganar la carrera. yo ya estaba puteando, boludo, porque me la veía venir. Y lo bueno de que haya pasado eso es de que después tuve 60 vueltas simplemente para sentarme y disfrutar eso. Es como, ya está, lo odio, pero esto hoy va a ser algo distinto. Y terminó siendo una carrera distinta, así que lo pude disfrutar. Nos recién conocíamos en ese momento el año pasado, Martín, y creo que los dos dijimos, mira, esta es una carrera que ustedes en 10, 15 años la van a ver y la van a recordar como una de las carreras más grandes de la Fórmula 1. Sí, y es una cosa que a mí no se me olvida más. O sea, son pocas las carreras que te quedan grabadas en la memoria, pero las que son, o sea, no se te olvidan más nunca y esa fue una de esas carreras. Y bueno, y vos fíjate lo que es este circuito. No arrancamos mal curva a curva, no nos quedamos acá hablando ahora de la pista. Justamente, Manu, estamos aburridos, estamos en Discord, somos 5 boludos que miran autitos. ¿Y qué ponemos de fondo? Brasil 2008, o sea... 2008, para que yo llore. Exacto, entonces esto es Brasil, es un circuito que de verdad es increíble. Las carreras que produce siempre son espectaculares, el clima suele ser un factor a tener en cuenta y cuando no lo es, aún así son muy buenas carreras. Así que Manu... Acabamos de mufar Brasil, se viene el embole más grande del año. ¿Qué te parece si vamos a ver, si arrancamos el curva a curva entonces para ver cómo transitar estas curvas de este circuito? Que como dijiste vos, es muy cortito. Una vuelta es menos de 1.10 en clasificación o en el 1.10 rozan. Es como que todas las curvas vienen una tras otra, tras otra, tras otra. Y después tenés la mega recta, ¿no? del sector 3. Así que pasa muy rápido. Así que, ¿qué te parece si vamos a la largada y arrancamos ya con la vuelta? Claro, porque ya empezamos la curva 1 que es legendaria, así que let's go. Dale, vamos a la largada. Acá estamos entonces ya de cara a la curva 1. La largada es muy particular por el hecho de que acá no se nota tanto, pero estamos cuesta arriba. Mirá, vamos un poquito más para atrás. Fíjate, Manu, de que acá estamos completamente cuesta arriba y una de las... Cuando lo vean en la previa a la carrera, tipo, se va a notar mucho más de verdad y un ángulo muy notorio. Y una de las particularidades de esto es de que justamente en la largada los pilotos muchas veces tienen que usar el pedal de freno. Obviamente el embrague lo tienen en el volante, así de que no es de que tienen que andar usando, ¿no? un pie para apretar 2 pedales como si fuera un auto de calle con caja manual. Pero sí, eso es algo que normalmente no pasa, que es embrague en el volante, freno con el pie izquierdo y con el pie derecho tenés que ir regulando el acelerador justamente para que el auto no se te vaya para atrás. Una vez que pones el cambio no tenés que soltar el freno y el embrague al mismo tiempo y pum, largás. Así que esta largada en particular tiene como ese detalle extra, ¿no? de la habilidad de los pilotos que tienen que hacer, que es algo que no se suele hacer. Creo que no hay ninguna otra pista donde larguen así cuesta arriba, porque en Cota, por ejemplo, la cuesta arriba está después de la largada, está tipo justo cuando termina la grilla. Entonces Brasil es muy particular por eso. Es una largada muy cortita. De hecho, de acá ya se ve el cartel de 150 metros, que está ahí a la derecha a 150 metros. Así que ponele que habrá 300 metros desde el puesto 1. Obviamente los que largan más atrás tienen 400, 500 metros. Pero es una largada muy cortita, así que no te castiga mucho errarla la tracción, lo cual suele pasar justamente porque es una largada distinta por lo del freno. Así que vamos a la largada. Súper cortita.
¿Ven? Y si largo lo Norris, no se me castiga mucho porque acá ya tenemos que estar frenando. O sea, no se llega ni siquiera a esta marcha, que era en una largada normal. Así que no hay mucho que decir. Una particularidad de esta pista es que por ser un circuito antiguo, no tiene la anchura de los circuitos de hoy en día. Entonces es un circuito que está más bien del lado angosto del espectro. Claro, y la recta en sí fue ensanchada. Este circuito fue no remodelado, refaltado hace muy poquito. Pero sí, la recta principal es... Entran 3 autos, pero por ejemplo México es mucho más ancho, ¿no? Así que lo que vimos en México acá no va a pasar, te aseguro que no va a pasar. Pueden llegar a ver 3 autos en la curva 1, pero en la curva 2 ya alguien tiene que ceder, alguien tiene que levantar, si no terminamos con algún incidente. Esto los pilotos lo saben, así de que eso, puede haber algún incidente. Es una curva 1 en la cual podés tirar el auto porque llegan todos completamente juntitos. Así que podemos tener una largada muy interesante. Pero eso, si tenés una mala largada, no es como Rusia, por ejemplo, como México, de que te pueden llegar a pasar 3, 4, 5 autos. Curva 1, curva muy interesante, y acá ya de una tenemos, vamos a ver, que se nota acá a la distancia, cuando lo hagamos se va a notar más todavía, justamente los cambios de elevaciones, Manu. Es algo que en este circuito hay que tener en cuenta en muchas curvas, en muchas frenadas, en muchas aceleraciones, y ya de una en la curva 1 lo vamos a experimentar. Curva 1, en una vuelta normal obviamente se llega en octava marcha, llegamos arriba de los 300 km por hora, creo que acá se llega a los 320, 330. Suelen usarse setups con carga aerodinámica relativamente hablando baja comparado con lo que es el sector 2, que ya lo ven que es súper trabado. Aún así se usa poca ala trasera justamente por la velocidad punta de esta recta, que es muy importante. La frenada en clasificación suele ser a 60, 70 metros. En carrera por ahí sí son 80, 90, un poquito más de distancia por el peso del auto. Es una frenada súper tardía. Lo más importante es que querés mantener el auto lo más a la derecha posible sin irte a lo amarillo, porque lo amarillo ahí tiene cero agarre. Lo vimos el año pasado con Albon, ¿no? De que se había pasado acá. Creo que un Haas también. Magnussen fue de que creo que con la lluvia en la cual, yo no me acuerdo qué había pasado, que había tocado esta parte amarilla acá y perdió completamente el control del auto y siguió derecho y terminó en un muro allá, ¿no? En el escape. Bandera negra, ¿no? Claro, la bandera negra cuando le tocaron el auto los Marshall. Sí. Pero fue más abajo en las GCs. Claro, pero básicamente el incidente empezó justamente porque acá tocó la parte que está fuera de la pista, que en mojado obviamente tiene mucho menos agarre, pero incluso en seco no lo querés tocar. Entonces se frena acá lo más a la derecha posible, se baja a tercera marcha. Y acá lo que tenemos interesante es que vos fíjate que todavía no llegamos a la curva 1, pero la pista ya se empieza a ir levemente hacia la izquierda. Entonces la última parte de la frenada es como que tenés que ir con un poquito de volante. Así que, si bien la patada inicial y la frenada inicial, el punto inicial es importante, lo más importante a nivel tiempo en una quali acá es cómo largás el freno. Porque si vos lo largás muy lento, te podés ir ancho. O digamos, no tenés como o sea, te pasas de largo, básicamente, como cualquier curva, ¿no? Sí. Y si no largás a tiempo el freno y entras con mucha presión del neumático, cuando intentás doblar, sobrecargas el delantero izquierdo y bloqueas. Que es algo que por ahí se ve mucho en autofórmula. Si ven una carrera de Fórmula 4 brasilera acá, van a ver de que los autos van constantemente bloqueando la delantera izquierda. Es por eso, es porque cuando empezás a doblar con el volante, sobrecargas el neumático delantero izquierdo y se pueden llegar a ver bloqueadas, se pueden llegar a ver errores de frenada. Que esto puede pasar tranquilamente en clasificación. Con estos autos es menos normal, pero suele pasar. Después, a la hora de doblar, a la hora de hacer el movimiento ya para entrar a la curva, lo querés hacer lo más tarde posible, porque Manu, mirá lo que es este cambio de altura, tipo, mirá cómo la pista baja de una. Entonces, si vos entrás muy en diagonal, no capitalizás lo suficiente esta bajada, ¿no? Este cambio de altura. Entonces vos lo que querés hacer es mantenerte arriba, mantenerte bien arriba, y cuando vas a llegar al vértice, ¡pum!, doblás de una y dejás que la gravedad te lleve el auto para abajo. Esto es lo que hace de que el auto llegue con la mayor velocidad posible, comparado que si, por ejemplo, que si doblas en diagonal, que es algo que podés hacer, ¿no? Para atacar en la curva 1 si estás luchando por posición, pero si haces eso tenés que frenar mucho más. En cambio, si vas bien alto, bien por arriba y dejas que la gravedad te baje, ¡pum!, el auto es como que acelera mucho más de golpe y llevas mucha más velocidad para esta secuencia, que encima no es una sola curva, porque fíjate que acá tenemos de frente las hermosas S de Senna, curva 2 y 3, que es lo que realmente importa, la aceleración de la 3. Entonces,
acá bajamos, dejamos que la gravedad nos baje y queremos tocar este vértice acá. No querés tocar el piano, lo podés rozar la primera parte del piano, pero tratás de no tocarlo. Sí o sí tenés que pegar este vértice y te tenés que quedar lo más a la izquierda posible. El auto, por la gravedad y por la velocidad, te va a llevar al medio, pero vos no querés irte muy a la derecha, querés mantenerte lo más a la izquierda posible. Acá ya querés empezar a acelerar, pero no completamente a fondo. Acá tenés que hacer como un pequeño lift a la derecha y doblar. Y acá sí, una vez que doblaste y tenés la carga mecánica de los autos, tenés el peso del auto a la izquierda, ahí sí tratás de acelerar a fondo lo antes posible, porque acá tenemos la recta oposta. Tenemos zona de RS y otra chance de sobrepaso. Entonces, mientras lo antes posible llegues a acelerar acá a fondo, más velocidad tenés. Y todo esto manos a fondo. Y lo que tiene que, como seguimos en bajada, este piano se puede atacar tranquilamente. Ahora vamos. Como venimos en bajada, el auto, el cambio de peso te hace mover el auto para todos lados, te revuelve el auto para todos lados, porque venís para abajo, después te enderezás, venís doblando a la izquierda, después doblás a la derecha, después doblás a la izquierda, y todas esas transferencias de peso en 3 segundos es muy difícil de llevar. Entonces todo esto con acelerador a fondo, tercera, cuarta, quinta marcha, cambios de peso y bla 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 bla, es muy muy entretenido de verlos on board acá, porque los pilotos van realmente luchando contra los autos, especialmente cuando llueve, ¿no? Que hemos... Esta curva en particular ha afectado muchas veces las carreras y a los autos en condiciones de lluvia. ¿Y por qué? Bueno, básicamente el circuito no se llama Interlagos por un eufemismo, realmente está entre lagos, con lo cual tiene mucha humedad y se presta para un clima muy cambiante y muy, muy local. El clima que tiene el circuito es un clima prácticamente único y se presta para muchísimas modificaciones en las predicciones. Y bueno, nada, básicamente curva 1, curva 2, las S de escena, que son estas que está mostrándonos acá. Y allí, justo detrás de ti, está la zona de detección de DRS. Sí, un detalle. Pero ¿dónde está? Esta rayita por... ahí está. Ahí está. Sí, sí. ¿A dónde me voy? Pará. Me agarró el jabón, perdón. ¿No? Me agarró el jabón del paddock, perdón, mala mía. Así que claro, esta es la zona de detección de DRS y bueno, como le decíamos, acá vamos a fondo, curva 3. Tendremos que hablar de Brasil 2003, una carrera que tienen que ir a ver sí o sí hablando de jabón, porque para que entiendan el chiste. Manu, en la carrera del 2003, en el paddock, básicamente había obviamente un restaurante donde la gente que estaba en el paddock podía ir a comer y cuando sea. ¿Qué es lo que pasa? De vez en cuando necesitaban lavar los platos para la siguiente gente que venía a comer. Y cuando lavaban los platos, el desagüe del agua que usaban para lavar los platos salía a la pista. Entonces, imagínense, muchachos, Brasil, autos de los 2003 que pasaban las 18.000 revoluciones, ¿no? Eran balas en forma de auto. Venían peleando Montoya, Schumacher, Häkkinen, Barrichello, todos por la victoria. Los dos Schumacher, porque era muy competitivo el Williams ese año. Y de la nada, encima está lloviendo, no estás con neumáticos de intermedia lluvia, vos salís con la curva y venís acá y de la nada, pum, te agarra el jabón del plato de achuras que saca a comer la Marta. Y la cantidad de accidentes que tuvimos acá en esa carrera, por favor, vayan a ver esa carrera porque es una locura. Cada vez que lavaban los platos, chocaba un auto. Era increíble. Obviamente eso fue modificado después, nunca más lo volvimos a sufrir, pero era de esta curva en particular. Ese Gran Premio fue tan loco, pero tan loco porque prácticamente ningún auto terminó la carrera. Solamente terminaron la carrera 8 autos. Sí, sí. Que el que ganó la carrera recibió el trofeo en el Gran Premio siguiente porque se habían equivocado dándole la victoria a Kimi Raikkonen, cuando en realidad quien había terminado la última vuelta oficial de carrera en primer lugar fue Giancarlo Fisichella de la escudería Jordan, que ya no existe más. Sí, sí. Que si no me equivoco fue la primera y última victoria de Jordan, ¿no? ¿O había ganado anteriormente? No me acuerdo. Sé que fue la última. No me acuerdo si en la época del 2000-2001 cuando eran competitivos también ganaron. Pero sí, algo completamente inesperado. Y la primera victoria de Giancarlo Fisichella, obviamente, en su carrera de Fórmula 1. Sí, una locura. Esa carrera fue muy buena de ver. La verdad es que está bastante loca esa carrera. Sí. Pueden ir a verla entera. Creo que hay un resumen en el canal oficial de YouTube también, pero sí, es una gran carrera para ver. Acá abrimos DRS, vamos hacia la curva 4 ya. Creo que acá también es la curva 2 Show. Ahí está. Y creo de que acá, cierto, acá tenemos nombres, muchachos. Otra vez, por primera vez en mucho tiempo tenemos nombres de curvas, no lo puedo creer. Esta es la recta opuesta, la recta opuesta. Y termina el final del primer sector. Primer sector muy cortito, no pasa mucho, es literalmente la S de escena y ya esta zona con DRS. Acá solemos ver peleas por posición porque muchas veces los autos no llegan a pasarse en la curva 1 o se pasan en la curva 1 y es acá donde tienen la segunda oportunidad de sobrepaso. Ya sea el auto que acaba de ser sobrepasado en la curva 1 o el que venía atacando ya desde la vuelta anterior. Acá también hemos tenido
Vettel Hamilton, Verstappen. y Vettel Leclerc también, ¿te acordás de que acá fue Vettel, Leclerc el también, mini sí, contacto sí. entre... Y bueno, tenemos dos formas de hacer esta curva. Ahora sí, me voy a dar el gusto porque esta curva se puede. Normalmente vos lo que querés hacer es que venís pisteando como un campeón a 300 km por hora, octava marcha. Normalmente querés frenar a más o menos 110, 120 metros y vas a bajar a cuarta marcha. Es una curva, no tiene mucha ciencia, te quedás lo más a la derecha posible, querés doblar y venís por acá, acá está el vértice y querés irte lo más ancho posible. Ponele que en una línea de carrera normal, este es el punto donde querés poner el auto y acá ya acelerás a fondo y salís para atrás. Pero ¿qué es lo que pasa, Manu? En esta pista, Michael Masi nos enseñó de que el reglamento es opcional, ¿no? Es como que dependiendo del nombre, es como tomás ciertas curvas. Y ahora que está de moda, ¿no? Que justamente que Max Verstappen doble como quiere, les vamos a mostrar la línea de carrera de Max Verstappen. Venís en octava. Acá quizás te acordás de frenar. Ah, mira, hay un Hamilton por afuera. Y bueno, vení, Luis, te voy a mostrar la pista más o menos. Venís por acá. Y acá más o menos le decís a Luis, che, podés doblar. Y venís y te vas por donde quieras, ¿no? Entonces... 2021, Mario. Línea Max Verstappen. 2021, línea Max Verstappen. Yo no les puedo explicar la bronca que tenía cuando no penalizaron. Sí que Hamilton eventualmente lo terminó pasando. Obviamente fue en vano porque terminó siendo campeón Max Verstappen de todos modos, que creo que era el campeón merecido. Pero no, sí, ese año no les puedo explicar la bronca que tenía de que no lo hayan penalizado en esa maniobra. Igual en ese año pasó que justo en esta carrera fue donde Mercedes cambió de motor, ¿no? Sí, claro, en Terminaron Brasil. muy competitivos en las últimas carreras y esta carrera Hamilton la ganó, la carrera la ganó y fue una paliza. Claro, el tema es de que para apreciar lo que fue ese fin de semana de Hamilton tienen que mirar todo el fin de semana porque fue el primer año con carreras sprint y el formato era distinto. Básicamente vos tenías una clasificación y después la sprint servía de clasificación para el Gran Premio. Entonces Hamilton, como había penalizado y había cambiado todo el motor, básicamente el auto era 0 kilómetros para las últimas 3 carreras, que eran Brasil, Qatar y Abu Dhabi, creo que eran las últimas, o no me acuerdo si hay una cuarta carrera en el medio. Hamilton quería ir con motor nuevo para tratar de descontar la ventaja, no porque Verstappen estaba primero. Y venía mejor, Verstappen era mejor en ese punto del campeonato. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la sprint larga 20º, en la sprint larga último y en esas 20 vueltas de carrera terminan, creo que top 10 prácticamente. Y después en la largada, pum, tienen el Gran Premio y el resto es historia. Entonces tienen que ver tanto la sprint como el Gran Premio, ¿no? Para realmente apreciar lo que fue ese fin de semana de Hamilton, que creo que es otro fin de semana histórico de eso que podés ir a verlo, ¿no? Con nostalgia, porque fue increíble ese fin de semana de carreras. Pero bueno, lo que hizo Verstappen y lo que le permitió a Michael Masi ahí, esperemos de que nunca más vuelva a pasar, pero como vienen los reglamentos hoy en día, no me sorprendería que vuelvan a permitir algo parecido. Y bueno, esas curvas 4 y 5 son el descenso al lago, descido al lago. Claro. Y ya aquí entras en esta... Y acá entramos en lo interesante del sector 2, que ya es cuesta arriba. Fíjense de que, como les decíamos, todo el sector de la recta opuesta es en bajada, ¿no? Y acá como que volvemos a subir. Lo interesante de esta curva, se llega en séptima normalmente. Tenés un doble vértice. El primer vértice da igual, muchos pilotos lo atacan, pero la realidad es que literalmente es opcional. Lo que importa es llegar con la mayor velocidad posible en el segundo vértice. Entonces, dependiendo del setup aerodinámico de los autos, los cuales suelen ser bastante variados, porque el sector 2 es muy trabado, requiere mucho agarre, y obviamente la carga aerodinámica ayuda, pero la prioridad es tener carga mecánica. Entonces, dependiendo de qué tan fino esté el setup aerodinámico del auto, es cómo toman esta curva. Normalmente lo que quieres hacer es llegar en séptima. Acá se frena y se hace 1 o 2 rebajes. La mayoría lo hacen en sexta, algún que otro auto lo hace en quinta, dependiendo de la configuración de caja que tengan. Es una de esas curvas que querés frenar muy suave, muy suavecito, porque la prioridad es mantener el auto completamente estable, completamente planchado. No querés frenar brusco y que se te vaya para adelante. Entonces, te das una de esas curvas donde no querés frenar tarde, sino que querés mantener el auto estable y entrar a la curva con la velocidad correcta. De hecho, muchas veces acá los pilotos frenan con un poquito de acelerador, ¿no? Para mantener el auto lo más parejito posible. El primer vértice está acá, ya les digo, es opcional, si lo quieren tocar, tipo vayan cerradito, pero no hace falta. Acá tenés que volver al medio de la pista y acá ya sí querés empezar a acelerar y esto lo querés hacer lo más a fondo posible. Doblamos a la derecha, el segundo vértice es súper importante, acá es donde querés poner el auto sí o sí, y acá abrís el volante y te vas bien para afuera, bien para la izquierda, porque inmediatamente en este punto, ¡pum!, freno. Y acá sí es freno, pero con ganas. Es una patada
que le tenés que dar duro y parejo. Y lo complicado de esta curva y lo interesante de esta curva es de que tenés que enderezar el auto lo más rápido posible saliendo de la curva de la curva de atrás, ¿no? De ese doble vértice. Entonces, si entras pasado en el doble vértice, no llegás a enderezar el auto a tiempo porque te vas muy para afuera. Y si salís muy lento de ese vértice, quizás enderezás más fácil esta curva, pero el paso te hace perder tiempo. El paso por esas dos curvas te hace perder tiempo. Entonces es muy fino el punto exacto para meter una buena vuelta. Es muy interesante ver en los onboards y cualquier pequeño error te puede significar irte ancho, como le pasó a Carlos Sainz el año pasado, ¿no? Entonces es una curva muy difícil de meter perfectamente, de capitalizar al 100%, especialmente con lluvia. Acá ya enderezamos el auto, queremos frenar, vamos a bajar a tercera marcha, de sexta a tercera. Es una frenada bastante estándar, querés estirarlo lo más posible y acá venimos para la derecha. Este piano está desactualizado. En el juego ataquen a este piano como quieran porque es completamente plano. Hoy en día fue reemplazado por un piano más salchicha, entonces este piano no se puede tocar. Acá tenés que mantener el auto en la pista. Empezamos a acelerar, acá ya queremos acelerar y nos queremos ir bastante para afuera. No completamente usar toda la pista, sino que queremos poner el auto acá más o menos porque inmediatamente queremos doblar. Esta curva es súper interesante porque acá en este punto vos normalmente ves esto, Manu, y vos decís, acá tenés que estar frenando. No, todavía no. Acá vos querés entrar con un poquito de acelerador y querés usar el acelerador para cambiar el balance del peso. Querés llevar el peso del auto de la izquierda a la derecha bien suave, bien despacito, y para llevar eso con agarre necesitas un poquito de acelerador. Una vez que tenés el peso en los neumáticos delanteros, ahí sí frenás. Y esta frenada es súper difícil de pegar porque es en B corta. Y como estás en bajada es más difícil hacer las frenadas en B corta. Entonces, atacás el piano, empezás a frenar, el auto se va a ir un poquito ancho y es acá donde pum, con el acelerador entrás, tenés que ser agresivo y tenés que hacer de que el auto rote, B corta. Algo que por ahí a algunos pilotos les cuesta, pero acá Verstappen, por ejemplo, siempre te saca 1 o 2 décimas. Si, por ejemplo, no llega a meter la pole Verstappen, ponerle que está segundo contra Norris o contra Piastri o contra quien sea, y tenemos, viste, esas vueltas fantasma, Manu, que andan subiendo en YouTube, va a ser súper interesante acá porque acá probablemente Verstappen saque 1 o 2 décimas y el fantasmita Verstappen se aleje un poquito. Así que es una curva en donde los pilotos con mucho control del auto ganan mucho tiempo y pilotos como Hamilton, que quizás le cuesta un poquito más hoy en día, pueden llegar a perder alguna que otra décima. Acá ya sí queremos acelerar completamente a fondo y nos vamos a ir bien para la derecha. La pista naturalmente te lleva para acá con el cambio de aceleración. Querés usar toda la pista, el piano es usable, este piano sí se puede atacar, pero acá una vez que saliste, estás en cuarta, acelerando a fondo, enseguida tenés que pensar en la siguiente curva. Entonces nos vamos a ir para la izquierda porque acá tenemos la bico de pato, si no me equivoco, ¿no, Manu? El pico de pato, querés irte lo más a la izquierda posible porque tenés otra frenada. Y vos en la frenada que querés que el volante esté lo más derecho posible. Entonces, como la curva sigue hacia la derecha, vos te tenés que venir rápido a la izquierda. Y acá querés frenar más o menos en esta dirección. En vuelta de clasificación no llegás a estar así de derecho, pero este es el objetivo, ¿no? Querés tener el auto lo más derechito posible para hacer la frenada fuerte. Vamos a bajar otra vez a tercera. Nos mantenemos a la izquierda. Este vértice para muchos es opcional, no porque sea opcional, sino que por la velocidad con la que se llega y lo difícil que es hacer esta frenada, porque venís con el cambio de peso, vos venís de doblar a la izquierda y después tenés que doblar a la derecha durante la frenada. Acá la prioridad es no bloquear los neumáticos, y muchas veces para no bloquear el neumático tenés que soltar el freno muy temprano y eso hace de que el auto se vaya ancho. De hecho, si van a ver la onboard de la pole position 2023 de la carrera, creo que fue de Max Verstappen, él le erra completamente este vértice. Entonces no es que sea opcional porque es más rápido. No, es opcional porque muchas veces es mejor no bloquear los neumáticos y no arruinar los neumáticos para poder seguir la vuelta. Perdés 1 o 2 décimas acá, pero la vuelta sigue contando, ¿no? Es una curva donde normalmente se espera que se pierda tiempo. Doblamos a En estas curvas, justamente cuando llueve, el sufrimiento de los pilotos es absoluto y completo. Sí, es porque horrible. son muy, muy difíciles de tomar. Son unas curvas en subida, bajada. Así que es una parte muy interesante del circuito. Es la parte más trabada del circuito. Claro, porque acá además tenés ríos de agua, Manu, porque el agua tiene que ir a algún lugar. Vos fíjate que estás arriba y el agua se quiere ir para abajo porque hay gravedad, es un planeta redondo. Entonces, eso, cuando tenés que pasar por esos charcos de agua, es muy difícil llevar el auto. Entonces, si llegamos a tener una clasificación en lluvia, acá puede llegar a haber incidentes. Lo hemos tenido a lo largo de los años. Acá es una curva donde normalmente tenemos choques justamente por eso, porque el agua te complica mucho la pista y es muy difícil encontrar el punto con más agarre y eventualmente tenés que pasar por un punto donde no hay mucho agarre. Entonces, doblamos a la derecha, tercera. Acá ya querés ir con mucho cuidado con el acelerador porque ese cambio de altura te hace mover el peso de golpe para atrás y entonces ese cambio
te agarren los neumáticos traseros, a veces te puede agarrar por sorpresa y puede llegar a tener algún snap. Acá incluso en seco hemos visto trompos que pilotos creen que ya tienen el agarre para acelerar a fondo, pero el auto todavía no le da. Entonces muchas veces acá los pilotos van con 70-80% de acelerador todo este tramo, cuarta, siguen gestionando el acelerador. Acá te quieres venir un poquito para la derecha, no llegás a usar toda la pista, no es como un pequeño volante, y acá sí ya querés ir completamente a fondo, quinta marcha, y nos vamos para abajo. Curva muy divertida. Hoy en día es a fondo, creo que en toda situación, incluso durante la carrera. Yo me acuerdo, Manu, con los autos de los 2000, cómo sufrían acá los pilotos, porque vos querías ir a fondo, pero el auto no tenía lo de agarre, ¿no?, de estos bichos gigantes de hoy en día. Entonces los pilotos iban a los volantazos tratando de encontrar agarre como puedan. Pero hoy en día es completamente a fondo. Sexta marcha, séptima marcha, nos venimos para la derecha y acá tenemos el final del sector 2, entramos al sector 3. Mi punto de referencia normalmente es cuando termina este piano que acabo de pasar. Vamos a ir para atrás así lo ven bien, porque si alguien no lo vio. Cuando termina este piano y empieza ese strip de pasto que tenemos, que hoy en día creo que es AstroTurf, no sé si hay pasto natural acá, es donde querés frenar. Venimos en sexta, séptima marcha, dependiendo del auto. Queremos frenar más o menos en este punto y vamos a bajar a tercera, cuarta marcha también, dependiendo del auto. Esta es una curva muy rápida. Querés quedarte lo más a la derecha posible, y acá el objetivo de esta curva no es hacer el paso de curva rápido, sino que es la aceleración. Entonces muchas veces los pilotos prefieren frenar un poquito más tarde, doblar un poquito más tarde, pero cuando doblas acá, pum, vas de una a fondo, ya vas usando todo el acelerador. No querés tocar este piano porque es muy fácil perder el balance del auto, justamente porque fíjate que acá entramos en la cuesta arriba. Entonces lo mismo que venimos diciendo en estas curvas, ese cambio de peso que va de adelante para atrás muy de golpe, te puede agarrar por sorpresa y te puede hacer perder agarre en los traseros. Entonces querés ir lo más a fondo posible, pero muchas veces tienen que ir regulando el acelerador durante la aceleración, para que no les pase lo que le pasó por ejemplo a Colapinto el año pasado con la lluvia. Queremos usar absolutamente toda la pista, casi queremos usar todo el piano. Cuarta marcha, por acá vamos a tener la zona de detección de DRS, creo que está acá. En este punto, esta es la zona de detección de DRS para la recta principal y es acá donde empiezan normalmente las batallas por pelea. ¿Qué es lo que pasa, Manu? Fíjate que el sector 2 es muy trabado, entonces el aire sucio con estos autos es muy difícil de seguir. Entonces muchas veces pasa que un auto se escapa durante el sector 2 o no es tan fácil entrar en DRS por el quilombo que es el sector 2. Entonces si un auto llega con DRS acá, muchas veces es a 9, a 8 décimas, es como muy lejos. Entonces hoy en día no es tan normal ver peleas en la curva 1 y es por eso que les decía de que muchas veces este DRS simplemente sirve para alcanzar al de adelante y después atacar en la recta opuesta. Y bueno, con respecto a esta curva, a esta aceleración, ¿no?, porque esto todavía cuenta como curva, quedan dos curvas más, obviamente es a fondo. Lo que queremos hacer es venirnos bien a la derecha y muy parecido a Estados Unidos a Cota. Es un movimiento del volante. Vos acá doblás el volante más o menos en esta dirección y vas obviamente completamente a fondo, pero querés que esto sea con un movimiento de volante para que sea lo más suave posible la transferencia, ¿no?, el paso por curva. Acá abrimos el DRS y lo mismo, un muy suave movimiento de volante, porque si somos muy bruscos vamos a perder velocidad, perdés velocidad, ¿no?, en doblar y en una recta. Lo más importante es la velocidad punta. Acá a la izquierda tenemos la entrada a boxes, una entrada a boxes que se entra completamente a fondo y se acelera mucho más, se frena mucho más adelante. Queremos mantenernos lo más a la izquierda posible en un cierre de curva y con esto, Manu, tenemos una vuelta de Interlagos. Del circuito de Interlagos. En ese muro de boxes casi perdimos a Fernando Alonso también en una carrera con lluvia, no sé si te acuerdas. 2003, sí, no, tengo... Ese fue mi primer accidente grave siendo consciente, porque durante 2001 me acuerdo que Australia, tipo, yo lo vi, pero tenía 6 años, no era como que no me caía la ficha, pero me acuerdo de la imagen de Alonso sentado, viste, contra el muro con el auto completamente destrozado y tenía 8 años, literalmente fue mi primer accidente donde cliqué en mi cabeza de que, che, esto fue, tipo, acá podríamos haber perdido a Fernando. Sí, accidente sí, muy grave. Sí, porque los autos no eran tan seguros como en la zona ahora, algo que sí eran más seguros que en los 90 obviamente, pero es una pista que por esas variaciones de altura que tiene, que es un circuito propenso a correrse en mojado y porque es difícil que la pista se seque en los sectores más bajos, se presta para que tengamos ese tipo de accidentes. Luego tienes esa curva, la recta principal que está compuesta por dos semicurvas que realmente se toman a fondo, que es la 14 y la 15. Y una entrada de boxes que está en el medio de la pista y que antes de hecho tenía otra configuración. Esa entrada de boxes era mucho más peligrosa anteriormente, era como que te la encontrabas en el medio de la nada en la curva 15
Sí. Y pues nada, ya se adaptó un poco el circuito a esa seguridad. Pero hablemos de lo importante, Martín. Este fin de semana puede ser muy definitorio para el campeonato de pilotos. Porque tenemos en este momento compitiendo a Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen en un circuito que le favorece mucho a Max Verstappen. Si llega a llover, pudiésemos ver otro carrerón de Max. No parece ser así. El pronóstico hasta ahora indica que la probabilidad de lluvia es baja. Apenas para el sábado se espera lluvia en la tarde. Probablemente tengamos otra clasificación en el límite de ser cancelada por la luz del sol que se vaya para esa hora y se retrase por lluvia. Pero tenemos una batalla de 3 pilotos y en este momento, ¿quién de los 3 se ve mejor para ti? Y a ver, o sea, en el campeonato obviamente Norris parece ser el punto medio, ¿no? Porque tiene el auto más rápido, está manejando mejor que Piastri, pero la verdad que como viene manejando Verstappen, creo yo de que acá tiene 25 puntos, veremos dónde termina Norris, si termina segundo más atrás, pero acá estoy 90% seguro que Verstappen descuenta. Y después, Manu, quedan 3 carreras más con una sprint de por medio, y es difícil juzgar si le da Verstappen. Por un El problema de lado, Verstappen es el auto, no el piloto, ¿no? O claro, sea, es el auto, no sí, sí, sabemos sí. cuándo es que el Red Bull, porque esperábamos un Red Bull rápido en México que no tuvimos. Brasil pudiese ser un circuito que le favorezca entre esas décimas que él es capaz de conseguir en los sitios más difíciles del circuito. Y bueno, nada, que aquí como que se transforma un poquito Max, pudiese tener ahí un edge, pero si Lando mantiene la forma que ha mostrado hasta ahora, pudiese reafirmar su aspiración al título en este fin de semana, que pues básicamente va a ser decisivo para ver si Max sigue y para ver si Piastri resucita, que creo que es el que está en peor forma de los 3 en este momento. Mira, no te voy a mentir, en mi cabeza Piastri ya no es más candidato, es Norris contra Verstappen. Creo de que Zak Brown se salió con las suyas y McLaren tiene claramente un piloto favorito y lamentablemente no es Piastri, que para mí es el que a lo largo del año realmente se merecía el campeonato, ¿no? Porque la primera mitad del campeonato hizo lo que tenía que hacer, tenía el auto más rápido, lo aprovechó cuando lo podía aprovechar y cuando no lo podía aprovechar siempre metía podios, pero bueno, no lo quiso así McLaren, así y bueno, también su baja de performance en lo personal, ¿no? Hay que decir, no está manejando también, pero no es normal que un piloto del calibre de Piastri sea un segundo más lento por vuelta que Norris. Algo hay, no es solamente el piloto, no, hay algo Y no más. es solamente teoría conspirativa, pero sí, ya nos enteraremos en algún momento de la historia. Como, Quizás no sea este año, quizás no sea el próximo. como, Quizás sea cuando Piastri salga de McLaren. claro, como dijo Hamilton, cuando en el futuro me retire y pasen 20 años y saque un libro, ahí nos enteraremos, diría Piastri, pero sí, hay algo raro ahí. Para lo que no hay que esperar 20 años es para ver la vuelta rápida, que hoy vamos a volver a comparar con Colapinto. Sí, sí, obviamente. Ahí tenemos el mano a mano con Colapinto. Que tenemos una vuelta de sprint qualifying que se hace con los neumáticos medios. Que Colapinto creo que terminó P14 en la SQ2. No pudo ser una vuelta de quali porque es en mojado. Llovió el año pasado. Entonces los tiempos de vuelta eran como en 1.30. Así que vamos a una vuelta de Colapinto de la sprint qualifying 2 del año pasado para mostrar cómo se hace de verdad, cómo se maneja al 100% una vuelta de Interlagos. Y bueno, Manu, arrancamos con la vuelta rápida de Brasil. Obviamente, como les decía, veníamos con un solo movimiento, abrimos DRS y recién acá abrimos la vuelta. Es como que se abre muy tarde. Llegamos a la recta, vamos bien a la derecha, frenada 70, 60 metros más o menos. Nos quedamos lo más alto posible, queremos doblar bien de una. Hay que regular el acelerador, pum, a fondo, vamos a fondo. Luchamos con el auto, fíjate que hay volantazos de parte de los dos, tanto con la Pinto como yo. Obviamente venimos a la derecha, abrimos DRS, sector 2. Esta frenada es a más o menos 110, 120 metros, es un poquito más agresiva. Cuarta marcha, doblamos a la izquierda, no queremos tocar el piano porque el piano te saca para afuera. La curva naturalmente te saca para afuera y si tocas el piano terminas haciendo la línea Verstappen. Doblamos a la izquierda, séptima marcha, frenamos muy suave, sexta, doblamos para la derecha, tratamos de no tocar mucho los pianos, vamos rápido para la izquierda, frenamos a fondo, pum, tercera marcha, vamos para la derecha. Tenemos cuidado con ese piano, acá si curva en B corta, usamos el piano en la frenada, doblamos bien para la izquierda toda la pista, vamos otra vez para la izquierda, frenamos tercera marcha, vamos para la derecha, acá podemos atacar un poquito el piano, pero no mucho, mucho cuidado con la aceleración, cuarta, quinta marcha completamente a fondo, vamos bajando, termina el piano, pum, frenamos, cuarta marcha para la izquierda, no queremos tocar ese piano interno porque te saca, vamos, usamos toda la pista piano muy agresiva, vamos a ver autos derrapando constantemente, vamos a ver esas tomas con los autos de costado, un solo movimiento de volante, DRS, no vamos para la izquierda, no tocamos la raya de boxes porque te pueden llegar a penalizar por eso. Y con esto cerramos una vuelta de Brasil que... me siento Eminem, boludo. Es una locura. No pude tomar aire, no me esperaba que me cueste tanto.
Es que una vuelta que se completa en 1 minuto, 9 segundos, es todo pasa muy, muy, muy rápido. Es ese tipo de circuito. Sí, espera que la verdad que necesito un vaso de agua porque no, es que se te viene todo de golpe. Y por eso les decía tipo en el curva a curva, viste, de que es como, acá querés venir para la izquierda, acá el objetivo es estar en esta línea. Pero cuando venís a 300 kilómetros por hora, tipo, es muy difícil tirar el auto de un lado para el otro. Y es por eso que les decía que en el sector 2 en particular los vértices y las frenadas son opcionales. No porque querés evitar el vértice, sino que de verdad va todo muy rápido y muchas veces es normal simplemente pasarte un poquito en la frenada o entrar tarde en una curva o errarle un poquito en vértice. Y es por eso de que es tan difícil meter una vuelta y pilotos como Verstappen, que simplemente son mucho mejores, realmente le sacan ventaja a pistas como esta, especialmente el sector 2 que es hermoso. Hablando del sector 2 que trae recuerdos de Vietnam, me pregunto si en el libro de Hamilton sabremos cuánto le pagó Hamilton a Timo Glock por dejarse pasar en la última curva. Bueno, eso, dentro de 10 años lo sabremos. Ay, Dios, nunca le vas a perdonar a Timo Glock por eso. No, no, pobre Timo Glock, donde lo vea lo mato, que lo sepa. Pero bueno, eso nos trae el tema de que Brasil es un sitio donde hemos tenido grandes carreras. Si quieren ver algunas de esas grandes carreras, le podemos recomendar la que ya recomendamos todo el Gran Premio, que es la de 2003, que fue un caos absoluto y total. La primera victoria de Senna en el 91. La del 2008 siempre es un carrerón buenísimo para ver. El 2012, la de Vettel, esa victoria, ese comeback de Vettel en ese carrera estuvo espectacular. Y bueno, la del año pasado, la del 2024 de Max Verstappen, la del 2021 de Hamilton estuvo también muy buena. Así que es un circuito que en todas las décadas tiene una o dos carreras muy, muy, muy memorables. Sí, la verdad que hay opciones a patadas de sobra. Y bueno, Manu, con esto, ¿cómo seguimos? ¿Queremos hablar de las predicciones? ¿Queremos...? Bueno, antes de ir a las predicciones, también quiero mencionar que vamos a tener neumáticos C2, C3 y C4, así que volvemos a tener los neumáticos completamente normales, no hay un salto de diferencia entre uno y otro, pero son neumáticos que suelen aguantar bastante. Es una pista bastante agresiva para los neumáticos porque justamente vieron la secuencia de curvas que hay una tras otra, pero que no lo crean, no hay tantas curvas rápidas, son 2 curvas quizás de que realmente te consumen el neumático. Entonces, si bien es una pista agresiva, yo creo de que vamos a ir probablemente a una parada. Los neumáticos deberían de aguantar especialmente el medio y el duro, pero bueno, quizás la FIA de alguna manera los obligue a ir a 2 paradas, ¿no? ¿O eso era para el año pasado? ¿Cómo era la cosa? No, depende de cómo amaneció Sulayem en ese día. Todo cambia. Aquí el reglamento es como una referencia, que tú ves si escuchas o no escuchas. Eso no está por escrito, no está escrito en piedra, es un written in stone. A ver, claramente es un rumor, pero es un rumor que vi varias veces. ¿Qué opinás de la idea de que los obliguen a usar los 3 neumáticos para una carrera? Ya lo hicieron en Mónaco, pero que lo hagan todos los fines de semana. Me parece un poco contraproducente. No sé, no lo veo tan interesante. Creo que tienen que buscar otras opciones. Y primero creo que tenemos que ver cómo están los autos el año que viene, porque a lo mejor no hace falta introducir modificaciones artificiales para crear un espectáculo que a lo mejor el cambio de auto te vaya a dar. Claro, sí, yo ya me veo venir el año que viene, van a estar todos patinando, consumiendo neumáticos traseros como unos hijos de mil, y sí, capaz de que termina siendo como 2013, ¿no? De que tenían que hacer 3-4 paradas por carrera, y esta regla es completamente innecesaria. Porque el hecho de que la potencia sea mitad y mitad va a hacer que ese motor pese demasiado, va a ser mucho, mucho peso el que va a tener que gestionar la parte trasera del auto, así que vamos a esperar a ver cómo está, y ya si otra vez tenemos una situación similar a la que estamos viendo ahora, ya pues sí podemos discutir esas modificaciones artificiales al orden en la pista. A ver, yo estoy dividido por el simple hecho de que por un lado sé de que el entretenimiento es importante, porque la idea de ver una carrera es sentarte y disfrutarte, y si no pasa nada y es un bodrio, no lo disfrutás, y si la mitad de las carreras de un año son un bodrio, entonces ¿para qué mirar el campeonato? Pero por el otro lado, para mí también lo importante de una carrera y de la Fórmula 1 o de cualquier carrera es la competitividad, es de que el mejor desarrollador de auto y el mejor piloto ganan la carrera. Y para mí se mete un poquito en la integridad deportiva el tener que obligarlos a usar neumáticos que normalmente no usarían. O sea, es raro. A mí me gusta de que las carreras sean puras y de que ya lo de los 2 neumáticos que tienen que ser obligatorios ya es para mí innecesario. A mí no me gusta que no lo crean esa regla. Entonces que los 3 es como ya demasiado anti-integridad. No soy muy fan de eso. Igual, totalmente de acuerdo. Y bueno, Manu, ya cerrado esa mini charla que me salió de adentro, ¿no? Creo que esta era la idea del podcast, básicamente, que nosotros hablamos de Fórmula 1 y de lo que se nos canta
cuando queremos hablar. Así que me acordé de eso. Pero bueno, hablando de arruinar podcast, Manu, ¿qué te parece si vamos a las predicciones y arruinamos completamente, mufamos absolutamente todos los pilotos que... A todo el mundo. Sí, sí, sí. Aquí Porque se va a mufar a todo el mundo, no se salva nadie. esto es lo que no esperar de este fin de semana, Manu. Predicciones dobles, por dos, porque tenemos sprint. Entonces tenemos para las dos, tanto para la carrera corta como para el Gran Premio. Ok, y empezamos con la pole position para el sprint. Yo lo tengo a Max Verstappen en pole position para el sprint. Sí, Max Verstappen. Me encantaría decir Norris para pelearte y tratar de rescatar puntos, pero Max va a ganar. Sí, sí, sí. Sí. Además, viste de que a McLaren, especialmente a Norris, le suele costar encontrar el setup a lo largo de un fin de semana. Y no creo que en un solo libre pueda tener un auto lo suficientemente competitivo como para ir a pelearlo a Verstappen. Luego, último para la carrera, lo tengo, no sé por qué, a Carlos Sainz. ¿Sainz? ¿No lo ves? Creo que va a estar triste porque se le casa a su hombre, Charles, con entonces creo que va a estar deprimido, va a terminar chocando y creo que no lo veo. Se casa ya. Ese Williams sufrió mucho, sufrió mucho. Es una pista, no suele ser mala para Williams. O sea, el año pasado le fue mal, pero creo yo de que fue más por circunstancia de la pista, de la condición en el momento que el circuito en sí. No, yo lo veo último a Hülkenberg. No le tengo fe a Sauber este fin de semana. Y por más de que Hülkenberg sea un piloto de sábado, ¿no? Y un piloto que los sábados le suele ir muy bien, creo que en la sprint le va a costar. Es un auto que o le va muy bien o es imposible de manejar el Sauber, no tiene punto medio. Y no sé por qué me da la sensación de que a Hülkenberg le va a costar, aunque sea la sprint. Hablando de autos a los que les va a costar, posición con la Pinto. P16. Le tengo fe al Alpine. Exactamente el mismo lugar. Esta vez no lo voy a cambiar, porque la carrera pasada... Lo cambio yo. Claro, lo cambio yo. A ver. No, pero sí. Yo no voy a hacer lo que te hiciste, yo lo voy a poner 15. Está bueno. No, puede ser. Porque el año pasado, no hablamos de la carrera de Alpine del año pasado, con el doble podio de Ocon y Gasly, que un auto que no merecía estar en el podio, ¿no? Pero con esa lluvia, la bandera roja, las circunstancias, todo se dio para que resucitara Alpine en esa carrera. Claro, ojalá tuviéramos. Haciendo los puntos que no hicieron el resto del año. Ojalá tuviéramos ese Alpine este año, pero bueno, aún así creo yo de que no va a ser tan mala la carrera de Colapinto. Así que P16. Predicción loca, relacionada con lo que tú decías de Sauber, esta predicción es bastante loca, pero creo que aquí tenemos a un piloto local que se va a volver loco y va a hacer puntos en la sprint. Tenemos a Bortoleto en puntos en mi predicción loca. Ojalá. No, mi predicción loca es demasiado loca, me fui a la chucha, pero me la juego. Hay al menos 2 incidentes. Incidentes tipo señores incidentes, ya sea un Stroll yéndose a la leca en vuelta de calentamiento, virtual safety car, algún choque. Va a haber 2 instancias de incidentes. ¿Qué va a pasar? No sé, pero en la sprint para mí va a ser una mini carrera ajetreada. Accidentada. Okay. Sí. Y bueno, ahora sí vamos con el podio. Este podio es un wishful thinking para el tercer lugar, y el segundo y el primero sí creo que van a quedar así. No me diga que tenemos el mismo podio, la puta madre. Ay, no me digas. Bueno, ahí va. Mi tercer lugar es Oscar Piastri. Ok. No, ok. De etapas distintos. Yo lo tengo tercero a Leclerc. Ok. En el segundo tengo a Lando Norris y primero a Max Verstappen. Sí, yo también. Para el sprint. Segundo Norris, primero Verstappen. Así que solamente diferenciamos en el tercero, mira vos. Que igual creo que tu predicción tiene más sentido, porque el McLaren debería de irle bien acá. No creo de que a Ferrari le vaya bien. Sí, creo que le va a costar más a Leclerc, pero quiero creer que le da para un tercero ahí para rescatar 6 puntitos. Bueno, y luego tenemos entonces ahora sí las predicciones para el Gran Premio. Tenemos en la pole position. En esta pole position lo tengo a Lando Norris. Yo en esta pole position también lo tengo a Lando Norris. La puta madre. Great minds think alike. La mente horrible piensa igual, pero bueno, ahí va. Sí, yo creo de que después de la sprint le va a encontrar el auto, y McLaren no hay lugar a dudas que es el mejor auto, y es una pista que necesitas el mejor auto, ¿no? Porque es muy trabado el segundo sector y mucha velocidad punta en el primer y tercer sector, entonces si le encuentra la vuelta al auto, McLaren debería de dominar. Luego nos vamos con posición con la Pinto. En este caso lo tengo mejor todavía, lo tengo un 14 para el domingo. También. Ok, ahora me adelanto yo. Ya lo dije, no, ahí está. Claro, ahora me adelanto yo. Lo pongo P12, mira, ya mismo lo cambio, van a escuchar el teclado de fondo. Lo tenía 14, vamos a 12. Porque el número del medio, viste, de que es como es Jetta para los pilotos, así que vamos P12, cerca de los puntos. Le tengo fe con la Pinto. Sí, y creo que es una carrera en la que vamos a tener más de un abandono. Y eso también va a contribuir con esa posición. Ya que para mí, incluso sin abandonos, pueden llegar a pelear puntos los dos. Yo le tengo fe al Alpine en esta pista. Bueno, es que es un circuito que no requiere tanto motor.
Tiene una parte bastante trabada, a pesar de que tiene subidas y bajadas, creo que sí. No va a sufrir tanto, no debería sufrir tanto. Claro, la mitad de la vuelta es el sector 2 donde si sos rápido, de verdad no es muy difícil que te ataquen durante la carrera. Predicción loca. Con la predicción loca me he dado cuenta en el histórico que es donde he mufado a más personas, así que perdona a la persona que va a mufar este fin de semana, porque estoy seguro de que lo estoy mufando en este momento. Pero bueno, para mi predicción loca es Antonelli top 5. Ok. Lo haces a propósito para Ferrari en el campeonato de constructores, yo te conozco. Antonelli top 5 porque vi las temperaturas del domingo y ese Mercedes va a estar peligroso para el domingo. Sí, va a ser una pista donde Mercedes puede llegar a estar mejor que Ferrari, creo yo. Por eso hay que mufar a uno de los dos. Ahí Está va. bien, está bien, está bien. Me parece bien, me parece bien. No, mi predicción loca es de que algún piloto usa los tres neumáticos. Va a usar tanto el blando como el medio como el duro en la carrera. Y creo yo que es loca porque tranquilamente pueden ir medio duro toda la carrera y creo que nadie va a pasarla mal con los neumáticos. O sea, quizás se quejen, ¿no?, de que no hay agarre, de que ay, el delantero derecho se me está muriendo. Pero la realidad es de que un duro acá probablemente lo podés hacer durar 71 vueltas sin problemas. Y ni por qué con la Pinto lo van a hacer usar los tres neumáticos. Sí, las estrategias alpin de todos los fines de semana. Y ya dijimos el último para la carrera, ¿no, verdad? ¿O sí? Último para la carrera, no. Yo lo tengo a Alex Albon. Motivo. Lo mismo que vos dijiste con Sainz, yo creo que se la pone, simplemente por eso. Va a haber algún DNF y lo veo a Albon poniéndosela. ¿Por qué? No tengo idea, pero Albon. Yo lo veo a Stroll. Está bien, Stroll, sí. No sé por qué. Sí. No, el año pasado lo de la leca de la curva 4, creo yo, de que es una mancha que no se la olvida nunca más de todo el mundo. No podés irte así. No. Y bueno, aquí va mi podio. Aquí sin el podio sí tenemos bastante locura en el tercer lugar. Pero para mí esta semana el podio es tercero Hamilton, segundo Verstappen, primero Norris. Ok, Lewis tercero. ¿De dónde decís que va a sacar? ¿Cuál es el reasoning? ¿Cuál es el reasoning behind it? ¿Cuál es el reasoning behind it? Es, si tú te fijas en las últimas 3 carreras, a pesar de los problemas que pasaron en México, por ejemplo, siento que Lewis ya le agarró la mano al auto. O sea, el auto es un mal auto y él es el puesto al que puede llegar, probablemente máximo sea tercero, pero combinando que ya tiene como una cierta confianza con el Ferrari y además de eso está en un circuito que le favorece bastante, pudiese ser el primer podio de Lewis. Ok, le tenés fe, me parece bien. No, yo lo tengo tercero a Russell, segundo a Verstappen y primero a Norris, así que creo que coincidimos 1 y 2. Pero en esta coincido. Temperatura baja. Claro, el Mercedes, además es una pista muy Mercedes. Creo yo de que lo fuerte que tiene Mercedes se puede llegar a ver en esta pista. Va a ayudar el motivo, porque obviamente va a llover el sábado, entonces va a bajar mucho la temperatura para el domingo. Y creo yo de que lo veo mejor a Russell que a las dos Ferraris, incluso a Antonelli. No me sorprendería que le gane a Hamilton. Por más de que le vaya mejor, creo de que es una pista en la cual no puede llegar a irle bien a los dos acá. Y Russell tercero me parece muy posible. Sí, tiene bastante sentido. Para mí esto sí igual, ese wishful thinking, este podio de Hamilton, pero bueno, quizás sorprenda. Veremos. Y eso nos lleva ya, que tenemos las predicciones locas hechas, a los horarios que vamos a tener para este fin de semana, Martín. Horarios latinoamericanos. Claro, latinoamericanos y para mí literalmente de local. Creo que tenemos la misma hora que Brasil. No sé si hay una diferencia, porque capaz de que hicieron cambio de uso horario. Creo que ya no cambian de hora en Brasil. No, así que creo que tenemos la misma hora. Arrancamos el viernes con los libres. Hay un libre, así que no le llamamos ni libres uno, a las 11:30 de la mañana. Y después tenemos la clasificación para la sprint a las 3:30 de la tarde. El sábado arrancamos a las 11 de la mañana con la sprint, bien tempranito, y después a las 3 de la tarde la clasificación, y el domingo al final la carrera a las 2 de la tarde. Así que literalmente son horarios de local, es como si la carrera fuera acá para nosotros, así que ahí está, esos son los horarios para la carrera. Y bueno, acá en México tenemos el viernes la práctica a las 8:30 de la mañana, la clasificación del sprint a las 12:30 del mediodía, y el sábado tenemos la sprint a las 8 de la mañana y la clasificación a las 12, terminando el domingo con la carrera a las 11 de la mañana. Horarios hermosos. Muy lindos horarios para el Fórmula 1 MSC Cruises Grande Premio de Sao Paulo. El 2025 no tengo idea cómo se dice en portugués. Tendría que haber aprendido portugués, no sé por qué nunca lo aprendí. Más allá de putear algún que otro brazuca en el Counter-Strike, hasta ahí no me llega mi conocimiento del idioma. Yo poquito hablo portugués,
Pero sí, deberías hablar portugués siendo vecino de Brasil. Sí, la verdad que mala mía, manitos brasileros. Y nada, nos vemos para el post-Brasil, que ya ahora sí regresamos de vacaciones, así que like and subscribe y nos vemos pronto. Y es más, quizás sale a hacer un mini video el sábado post-sprint. Del sprint. Sí, Si quizás la sprint está como la de Cota, sí hay que hacer video. Claro, pues, tenemos que compensar el video que no subimos, así que ojo que capaz que el sábado les caemos con un mini video sorpresa ahí de post-sprint, así que estén atentos, no sé, por las dudas le dan clic en la campanita y si subimos se van a enterar al toque. Claro, like and subscribe. Nos vemos en unos días.